Hoy hablaremos de Lilian Ayling, una inmigrante de Europa del Este en Estados Unidos, que en los años 20 intentó regresar a pie a su tierra natal. Su viaje comienza en la Gran Manzana en Nueva York y se desconoce si cruzó con éxito el estrecho de Bering hacia Rusia. Esta es su historia. Comencemos. Su viaje de regreso a casa nos da el dato de su primera aparición oficial, el 10 de septiembre de 1927, cuando fue procesada en Hazleton, tal vez tratando de procurar algo de comer. Es imposible encontrar detalles anteriores a esa fecha, como la de su nacimiento, inmigración y cuál fue la fecha de su viaje inicial. Nuestra viajera tal vez nació en Rusia o Polonia en algún momento de los años 1900. Se cree que era judía por los estudios de nombres similares de la época y que emigró de Bielorrusia a través de Polonia en el año de 1920. La revista La Baviera en 1943 da a conocer que Lilian inicia su viaje de regreso por la soledad en la que vivía y la nostalgia que sentía. Siberia era su objetivo. Una vez allí, entre su propia gente, le sería fácil encontrar ayuda para llegar a Vladivostok, hacia sus queridas estepas. Lilian soñaba y casi podía escuchar la risa profunda de los campesinos en la plaza del mercado y el tintineo del baile y la música. La revista Coronet en 1949 dice que Lilian se adelanta en búsqueda de refugio para ella y su familia después de la Revolución Rusa y que decide regresar a casa cuando se entera que su familia estaba encarcelada. T. Greenfield, oficial retirado de la Real Policía Montada de Canadá, en 1973 en un periódico local de la ciudad de Vancouver da a conocer su versión, ya que él estuvo destinado en Hazleton en 1927, y dice que Lilian llegó de Dakota del Norte persiguiendo a su novio, también polaco, y que desapareció justo el día de la boda, que Lilian escuchó que su novio estaba en Telegraph Creek. Lilian trabajaba en Nueva York, ahorraba cada centavo que ganaba. Iba por la compra de un pasaje en un barco a vapor. Lo que había ganado y ahorrado con tanto esfuerzo no le permitía comprar un pasaje y toma la decisión de regresar a pie a casa. Al tomar esta decisión, ella se vuelve una visitante asidua de la Biblioteca de Nueva York, donde estudió libros y mapas e hizo un boceto de lo que sería su viaje. Con $20 de la época en el bolsillo, la ropa que llevaba puesta, una pequeña mochila a la espalda, comienza su viaje de regreso a casa. Primero, pasa por Buffalo, luego cruza Canadá por las cataratas del Niágara en la víspera de Navidad de 1926. El funcionario de aduanas le hace preguntas de rutina a su entrada a Canadá. Ella expone que su último lugar de residencia fue Rochester, en Nueva York, que era católica, tenía 30 años y que nació en Polonia. Se calcula que Lilian caminó 30 millas por día, un equivalente a 48 kilómetros. Este se promedia desde Vancouver a Smithers. Hay personas que recuerdan su paso por Chicago, Minneapolis, Winnipeg, donde trabajó en restaurantes, y luego en campos agrícolas, donde trabajó en la cosecha en Canadá, y donde su historia es más conocida, recordada y contada. El 10 de septiembre de 1927, Lilian se encontraba ya en el extremo occidental de Canadá, a 60 millas o 97 kilómetros al norte de Hazleton. Lilian es detenida en la cabina 2 del Yukon por un instalador de telégrafos en el camino del telegrafista. Ya había caminado para ese entonces 1000 millas o 1600 kilómetros al extremo norte de Canadá. El camino del telégrafo contaba con cabinas y personal que daban mantenimiento y retransmitían los mensajes. Estas se encontraban a intervalos de 30 millas cada una. El linero que se encuentra con Lilian la nota andrajosa y desnutrida. Escucha su relato y su intención de llegar caminando a Siberia. Después de esto, llama a las autoridades de Hazleton.
El agente J. A. Weyman llega a la cabaña 2 y sabiendo que el invierno sería mortal y preocupado por su bienestar, la regresa a Hazleton, aunque llora y suplica que le deje continuar. Lillian es arrestada y acusada de vagancia. Cuando la registran, encuentran 2 billetes de $10 y un tubo de 18 pulgadas, que según ella era para defensa personal contra los hombres, mas no contra los animales. Pasa los siguientes 2 meses en la prisión de Ocala, cerca de Vancouver, como alternativa al pago de la multa de $25 por vagancia. Ahí encontró refugio, comida, abrigo y descanso. Tiempo después fue liberada y pasó el resto del invierno trabajando en un restaurante. Ahorra dinero y reanuda su viaje en mayo o junio de 1928. El 19 de julio llega a Smithers, lo que significa que recorrió un promedio de 30 a 40 millas diarias, 48 o 64 kilómetros a pie, desde que salió de Vancouver. Para este momento su historia ya era conocida entre la Fuerza Policial de Columbia Británica. El sargento Andy Farfán le pide que se presente en cada una de las cabañas a lo largo del camino del telégrafo como condición para continuar con su odisea. En cada cabaña recibió ropa, comida, abrigo y refugio, así como también le regalaron un perro de compañía llamado Bruno. Cuando llega a la cabaña número 8, el 12 de septiembre, los lineros le convencen de que se quede unos días y descanse, ya que se aproxima una fuerte nevada. Lillian llega a Whitehorse el 31 de agosto y el periódico local White Star habla de ella como una dama misteriosa. Por su naturaleza taciturna, fue vista nuevamente el 7 de septiembre al este de Tainca. Un hombre ofrece llevarla, pero ella se niega. Llega a Atin. Para este momento Bruno, su perro, había muerto, posiblemente al ingerir veneno de alguna trampa para glotones. Pero ella lo lleva consigo desecado, como prometió cuando se lo regalaron. Quédate conmigo por siempre a mi lado. En octubre o noviembre de 1928, Lillian llega a Dawson City, en el Yukon, donde los lugareños ya conocían su historia y estaban esperando su llegada. Lillian caminó de Whitehorse a Dawson City en 39 días. Trabajó un invierno más en su largo camino y ahorra el dinero para comprar un viejo y destartalado barco, el cual repara poco a poco, y la primavera siguiente, 1929, lo hará navegar a lo largo del río Yukon hasta Alaska. Llega a la península de Sif, abandona el barco y camina hacia Nome. Sigue su largo caminar. Fue vista por última vez en Teller, Alaska, cerca del punto más occidental de América del Norte en 1929, por un Inuit, y dijo, sacó algo parecido a un carro que contenía sus pocas posesiones. Encima descansaba una cosa extraña parecida al cuerpo de un perro blanco y negro. En el otoño de 1930, a 150 millas o 240 kilómetros al oeste de Nome, en la playa, hubo varios funcionarios interrogando a un grupo de 3 hombres inuit de las islas Diomede y a una mujer caucásica, todos parados cerca de un barco. Era Eileen, tal vez negociando su paso hacia el estrecho de Bering. Es en este momento donde se pierde su huella. No sabemos si llegó a casa. Lo que sí sabemos es que ella caminó 5.000 millas o 8.000 kilómetros para alcanzar su sueño. Su historia ha inspirado libros, una obra de teatro y películas como La ruta del telégrafo, La mujer que caminó hasta Rusia, Todo el camino a Rusia con amor, Lejos y Lillian. Y la ópera que lleva su nombre, Lillian Eileen, encargada por la Ópera de Vancouver. Comparación y datos extra. Carl McCann, un fotógrafo de la vida salvaje que quedó varado en la naturaleza de Alaska, finalmente se suicidó cuando quedó sin suministros en el año de 1981. Lars Monsen, un aventurero noruego y personalidad de la televisión, una vez viajó a pie en canoa y en trineo tirado por perros desde la costa este de Canadá
hasta la costa oeste, lo que le tardó más de 2 años en completarse. Lilian Ayling es una mujer para recordar, de temple, constancia y que esperemos haya cumplido su sueño de llegar a casa. Con una historia que vale la pena recordar, yo de ustedes me despido y nos vemos en la siguiente en Cuéntame, Alexa.